Mi suegra me impidió asistir al 70 cumpleaños de mi padre. El día de su cumpleaños, no dejé que mis cuñadas vinieran, dejándola pálida. Hace solo 30 minutos, a las 4:30 de la tarde, acababa de firmar un contrato valorado en decenas de millones de euros en la fría sala VIP, pero ahora, acurrucada en la estrecha cocina, todavía tenía que inclinar la cabeza y escuchar a mi suegra regañarme sin piedad, solo porque accidentalmente compré un manojo de espinacas de agua que costaba 2 euros más. Se regodeaba, pensando que había conseguido una nuera tonta y fácil de manipular. Pero no, sabía que la persona que le estaba lavando los platos hoy era quien tenía el destino de toda esta familia en la palma de su mano. El coche negro y brillante se deslizaba suavemente por las concurridas calles de Madrid, completamente insonorizado del incesante claxon. Me senté en el asiento trasero, sosteniendo mi pluma estilográfica, y firmé el contrato que descansaba ni mi regazo con un trazo firme. El olor a cuero nuevo de los asientos mezclaba con la sutil fragancia del perfume de mi tía, creando un ambiente de lujo y poder. Un ambiente al que me había acostumbrado incluso antes de casarme con la familia de doña Carmen, tía Lola, mi tía política y asesora de confianza. Sostuvo la carpeta de documentos. Sus ojos agudos recorrieron mi firma y asintió satisfecha. Me dijo que mi decisión esta vez fue muy audaz. El terreno en el sur de la ciudad que acababa de comprar valía decenas de millones de euros. Pero yo sabía que una vez que se anunciara la planificación de la carretera el próximo mes, su valor se duplicaría. Sonreí ligeramente, diciéndole que continuara con el plan. El dinero no era un problema demasiado grande para mí. Lo que necesitaba era seguridad, una sólida salida. Miré el reloj. Eran casi las 5 de la tarde. Era hora de que Cenicienta se quitara sus lujosos ropajes y regresara a la polvorienta cocina. Detuvo en una callejuela estrecha, a 2 manzanas de la casa de mi suegro. Nunca permitía que el chófer me llevara hasta la puerta. Rápidamente me quité el costoso traje sastre, reemplazándolo con un conjunto de ropa de deporte algo gastada. Recogí mi cabello rizado y voluminoso en un moño descuidado en la nuca. Me puse una mascarilla de tela, me calcé unas chanclas y cogí una bolsa de verduras que le había pedido al chófer que comprara en el supermercado, pero que había camuflado en una cesta de plástico vieja. En un instante, la astuta empresaria María desapareció, reemplazada por María, la nuera sumisa, amable, algo débil a los ojos de la familia de su marido. Acababa de meter la vieja bicicleta en el patio cuando la voz de doña Carmen resonó desde la sala de estar. Su voz era agria y se clavaba en mis oídos como una espina. Me preguntó a dónde había ido para llegar tan tarde. La cena no estaba cocinada, la casa no estaba limpia. Se sentó cómodamente en el sofá, abanicándose con un abanico, a pesar de que el ventilador de techo estaba encendido al máximo. Bajé la cabeza y respondí tímidamente. Fui al mercado a comprar un manojo de espinacas de agua y un poco de carne picada para hacer sopa. Doña Carmen se levantó de un salto y fue a inspeccionar mi cesta de plástico. Revolvió las verduras, entrecerró los ojos y chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Dijo que compré un manojo de espinacas con tallos viejos y hojas marchitas. Luego preguntó el precio. Sinceramente respondí que el manojo de espinacas costaba 5 euros. Inmediatamente, doña Carmen me fulminó con la mirada. Me reprendió, diciendo que no sabía gastar y que la gente del mercado me engañaba. Dijo que un manojo de espinacas como ese lo compraba ella en la esquina por solo 3 euros y que yo lo había comprado por 5, 2 euros. Más caro. Comenzó su eterna letanía sobre lo difícil que era ganar dinero. Mi marido trabajaba duro para mantenerme y yo solo sabía gastar y derrochar. 2 euros,
Me regañó durante 15 minutos enteros por solo 2 euros sueltos. Mientras tanto, el contrato que acababa de firmar valía una fortuna que ella ni en toda su vida se atrevería a soñar. No discutí. Y silenciosamente llevé la cesta a la cocina. La pequeña cocina estaba sofocante. Mientras preparaba las verduras, escuché a doña Carmen llamar a Laura, su hija mayor. Su voz cambió drásticamente, volviéndose dulce y afectuosa. Le preguntó a Laura si ya había comido. Dijo que hoy se sentía un poco cansada, pero que aún así había hecho un esfuerzo por comprar un pollo de corral para guisarlo para que Laura se alimentara bien. Le dijo que pasara a recogerlo más tarde, y le advirtió que tuviera cuidado al caminar y que no trabajara demasiado. Sonreí con amargura, mi risa ahogada por el sonido del agua cayendo a chorros en el fregadero. Estaba cansada y no podía cocinar. Me hacía volver a casa para servirla, pero tenía la energía suficiente para ir al mercado a comprar un pollo para su hija. Esa flagrante parcialidad era algo cotidiano en esta casa, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando mi marido Sergio llegó a casa, la cena ya estaba servida. Frunció el ceño al ver la humilde mesa con solo un plato de sopa de espinacas de agua, un plato de carne salteada y unas aceitunas. Me preguntó por qué comíamos tan frugalmente, a dónde se había ido el dinero que le daba cada mes. Antes de que pudiera responder, doña Carmen intervino rápidamente. Dijo que en estos tiempos de inflación todo está caro y no sé regatear. Siempre me estafan al comprar, así que el dinero se va volando. Suspiró profundamente. Me duele mucho el conto, bolsillo de mi hijo. Sergio me miró con reproche y luego se puso a comer en silencio, sin decir una palabra más. Tomé una aceituna y me la llevé a la boca. El sabor salado se extendió por mi lengua. Me tragué ese amargo sabor. Creían que yo era una ovejita ingenua a la que podían manipular, pero no sabían que esta oveja tenía el destino de toda esta familia en la palma de su mano. Esta obra de teatro acababa de empezar. Este fin de semana era el 70 cumpleaños de mi padre en el pueblo. Llevaba todo, el mes emocionada preparando regalos y pidiéndole a tía Lola que encargara un cuadro con el carácter de longevidad en oro para regalárselo. Mi padre había trabajado duro toda su vida. Yo, como hija casada lejos, tenía pocas oportunidades de visitarlo y mostrarle mi gratitud, así que esta celebración de su cumpleaños era muy importante para mí. Esa noche, después de terminar de limpiar, preparé una tetera de té de jazmín, la llevé a la sala de estar para invitar a doña Carmen y Sergio. Contacto, les pedí permiso a mi suegra y a mi marido para ir al pueblo de mis padres este fin de semana durante 2 días para asistir a la celebración del cumpleaños de mi padre. Apenas terminé de hablar. La expresión sonriente de doña Carmen, que estaba viendo la televisión, se ensombreció de repente como un cielo antes de una tormenta. Dejó la taza de té con fuerza sobre la mesa, derramando un poco de té. Me preguntó quién se encargaría de la comida y la limpieza de la casa si yo me iba por 2 días. Dijo que este fin de semana era el aniversario de la muerte del bisabuelo de la familia, y aunque era un aniversario lejano, pensaba preparar varias comidas para invitar a familiares y amigos para que fuera acogedor. Si yo, como no era mayor, estaba ausente, ¿qué clase de imagen darían? Suavemente expliqué que el aniversario del bisabuelo era un evento anual, mientras que el 70 cumpleaños de mi padre solo se celebraba una vez en la vida. Además, podía ir al mercado y preparar todo el viernes, o incluso contratar a alguien para que cocinara. Doña Carmen saltó al escuchar la palabra contratar. Dijo que yo volvía a las andadas de señorita perezosa, que me quejaba de unas cuantas comidas y quería contratar a alguien, lo que era un gasto innecesario. Comenzó a contar cómo sufrió cuando fue nuera,
cargando agua y moliendo arroz, incluso estando embarazada, mientras que yo ahora era demasiado holgazana. Sergio, viendo lo furiosa que estaba su madre, también se volvió para aconsejarme. Dijo que tal vez debería enviar un regalo en lugar de ir, ya que el viaje era largo y agotador, y que era mejor quedarme en casa para ocuparme del Curel Amuniton, aniversario de la familia de mi marido antes. Me quedé sin palabras mirando a mi marido, con quien compartía mi vida, y sentí un escalofrío en el corazón. Él consideraba el cumpleaños de mi padre como algo ajeno, solo preocupado por el aniversario de un bisabuelo del que quizás ni siquiera recordaba la cara. Iba a decir algo más cuando, de repente, doña Carmen se llevó las manos al pecho, con el rostro contraído, y exclamó: «¡Ay, Dios mío!». Se desplomó en la silla, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada, como si estuviera a punto de desmayarse. Sergio corrió a socorrer a su madre, con el rostro pálido. Me gritó que le trajera alcohol y agua tibia rápidamente. Doña Carmen gimió, diciendo que le dolía mucho el pecho, que el corazón le latía con fuerza y que probablemente no sobreviviría. Mientras gemía, me miró de reojo, con una mirada llena de amenaza y reproche. Murmuró que era por su mala suerte, que su nuera la había enfadado y por eso le había dado un ataque al corazón. Sí, algo le pasaba, sería culpa mía. Sergio se volvió hacia mí y me gritó que viera lo que le había hecho a su madre. Me ordenó cancelar el viaje al pueblo inmediatamente, que no fuera a ningún lado y que me quedara en casa a cuidar a su madre. Me quedé inmóvil, observando la torpe actuación ante mis ojos. Doña Carmen actuaba muy bien, pero olvidó que yo era quien la observaba con más atención en esta casa. Se quejó de un dolor corazón, pero su rostro estaba sonrosado, sus manos y pies estaban calientes y su respiración, aunque rápida, era muy regular, nada parecida a la de alguien que estaba sufriendo un ataque agudo. Sin embargo, sabía que en ese momento era inútil desenmascararla. Sergio estaba perdiendo la calma y confiaba completamente en su madre. Bajé los ojos, fingiendo miedo y arrepentimiento. Dije: «Lo siento, mamá. No iré a ningún lado. Me quedaré en casa para el aniversario y cuidaré de ti. Por favor, no te enfades conmigo». Al escucharme decir eso, los gemidos de doña Carmen disminuyeron y luego se detuvieron por completo. Se apoyó en Sergio, diciendo que se sentía un poco mejor, pero que todavía estaba muy cansada y necesitaba descansar, absolutamente nada que alterara sus nervios. Sergio la llevó a su habitación, sin olvidar lanzarme una mirada de advertencia. Me quedé en la sala de estar, recogiendo las tazas de té derramadas. En mi corazón ya no había ira ni resentimiento, sino una fría determinación. Esa noche, cuando toda la casa dormía profundamente, abrí mi teléfono y me conecté al sistema de cámaras ocultas que había instalado secretamente en la sala de estar y la cocina el mes anterior. Necesitaba pruebas. Rebobiné el video de antes, ampliando el rostro de doña Carmen cuando se llevó las manos al pecho y se desplomó. Un gesto astuto y fugaz de desdén cruzó su rostro pálido antes de cambiar a una expresión de dolor. «Muy bien, madre, ¿quieres actuar? Yo te montaré el escenario para que actúes. Solo temo que cuando baje el telón no tengas salida». A la mañana siguiente, el ambiente en la casa seguía tan denso como el plomo. Sergio se fue a trabajar temprano, encargándome que vigilara a su madre en casa y que lo llamara inmediatamente si pasaba algo. Doña Carmen estaba postrada en su habitación, gimiendo de vez en cuando, para demostrar que aún estaba muy débil. Le llevé una sopa de arroz a la cama. Comió 2 cucharadas y la apartó, quejándose de que estaba insípida, diciendo que yo cocinaba como para gatos, sin ningún entusiasmo. Me ordenó que fuera al mercado a comprar una carpa para hacerle una sopa agridulce que fuera fácil de tragar
y que me asegurara de comprarla en el puesto de doña Lola, el más fresco del mercado. Asentí. Me cambié de ropa y cogí la cesta para ir al mercado, pero no fui directamente al mercado. Saqué la bicicleta del portal, cerré con llave cuidadosamente y luego me dirigí a la cafetería de la esquina, donde había un wifi potente y un ambiente tranquilo. Pedí un café con leche frío, me puse los auriculares y abrí la aplicación de la cámara en mi teléfono. Apenas mi sombra desapareció por la puerta en la pantalla de la cámara, doña Carmen se levantó de la cama como un rayo. Se estiró y se retorció, y su aspecto enfermizo de antes desapareció sin dejar rastro. Salió rápidamente a la sala de estar, cogió el mando de la televisión, la encendió a todo volumen y luego sacó su teléfono para llamar a alguien. A través del micrófono ultrasensible de la cámara de alta gama, escuché cada palabra que dijo. Llamó a Laura y Ana, su voz resonando con un tono de triunfo. Les dijo que vinieran inmediatamente. Había echado a la nuera para que fuera al mercado. Hoy las invitaría a un festín de marisco. Había escondido dinero negro y el dinero que Sergio le había dado para el médico, así que podían derrochar a gusto. La persona al otro lado de la línea debió preguntarle algo sobre mí. Doña Carmen soltó una risita burlona. Una risa que me hizo temblar. Dijo que su nuera, María, quería ir al pueblo a celebrar el cumpleaños de su padre. Tuvo que fingir un ataque al corazón muy grave para que se quedara. Es tan tonta que es fácil de engañar, dijo. Las hijas de esta casa son de oro y plata, pero ella solo es una sirvienta de lujo. La retengo para que me atienda en los aniversarios, porque yo no tengo ganas de hacerlo. Al escuchar esto, mi mano tembló apretando el teléfono. Las hijas son de oro, la nuera es una sirvienta. Esa frase fue como un jarro de agua fría que me abofeteó, extinguiendo el último rastro de afecto que quedaba. Resultó que todo, este tiempo, mi paciencia y mi sacrificio a sus ojos, solo habían sido la estupidez de una sirvienta gratuita. Miré a doña Carmen en la pantalla, abriendo alegremente la nevera, sacando unas latas de cerveza escondidas detrás de las verduras, y bebiendo y cantando. La imagen de la suegra digna, que siempre predicaba la moralidad y enseñaba a su nuera sobre las virtudes, ahora se revelaba como una mujer astuta, codiciosa y cruel. Apagué la pantalla, sentada en silencio por un momento. El hielo de mi café se había derretido. Insípido. No lloré. Mis lágrimas ahora eran demasiado valiosas para derramarlas por estas personas. Respiré hondo, recuperando mi compostura habitual. Salí de la cafetería y me dirigí directamente a la tienda de mariscos de importación más lujosa de la zona. No compré la carpa que ella me había pedido. Compré exactamente lo que ella anhelaba, pero no se atrevía a comprar abiertamente con su propio dinero. Cangrejo real y langosta de Alaska. Pero no, los llevé a casa de inmediato. Los dejé en la tienda, pidiéndoles que lo prepararan limpiamente, que los entregaran mañana a la hora exacta que yo pidiera, pero les advertí que si no llamaba para confirmar, dejaran la mercancía en el almacén. No quería que ese festín de marisco apareciera demasiado pronto. Regresé al mercado local y compré una carpa común. Al llegar a casa, vi a doña Carmen tumbada en el sofá, la televisión apagada, con el rostro de nuevo, en modo a punto de morir. Al verme, me preguntó, débilmente, si había comprado el pescado. ¿Por qué tardaste tanto? Me muero de hambre, dijo. Me disculpé, diciendo que el mercado estaba muy lleno y que me costó mucho abrirme paso para comprarlo. Fui a la cocina a preparar la sopa de pescado. El aroma a eneldo que desprendía no disipó el asco que se revolvía en mi estómago. Ese mediodía la serví con esmero. La vi comer con apetito el cuenco de sopa de pescado que había cocinado, mientras en mi interior contaba los segundos.
Coma, madre, coma hasta saciarse. Disfrute de estos días de ser servida como una reina, porque en poco tiempo tendrá que devolverlo todo, capital e intereses. Por la noche, después de la cena y de haber recogido, puse la excusa de un dolor de cabeza y me retiré temprano a mi habitación. Sergio seguía abajo viendo el fútbol, animando de vez en cuando, sin importarle lo más mínimo cómo me sentía. Yo cerré la puerta de la habitación con llave y me senté en el suelo, apoyando la espalda en el cabecero de la cama. La habitación estaba en silencio, solo se oía el suave silbido del viento a través de la rendija de la ventana. Cogí el teléfono, dudando mucho antes de atreverme a llamar a mi padre por videollamada. Sonó durante mucho tiempo antes de que alguien respondiera. El rostro bondadoso y amable de mi padre apareció en la pantalla. Estaba sentado en un conjunto de muebles de bambú en el porche. Detrás, una lona roja brillante con la inscripción celebración de cumpleaños que los familiares ya habían colgado. Al verme, mi padre sonrió alegremente. Las arrugas en el rabillo de sus ojos se acentuaron. Me preguntó si ya había cenado. Estaba ocupada con el trabajo, dijo, que todos en casa me echaban mucho de menos. Mis tíos no paraban de preguntar cuándo volvería María. Mi padre dijo que probablemente no llegaría hasta mañana, por la noche, o pasado, mañana, por la mañana. Miré la sonrisa de mi padre y mi corazón se encogió. Mi garganta se cerró, impidiéndome hablar. Me esforcé por tragar las lágrimas y ajustar mis músculos faciales para parecer natural. Mentí. Dije, papá, lo siento. Esta vez mi empresa tiene un proyecto urgente. Mi jefe me obligó a trabajar todo el fin de semana, sin descanso. No podré volver para tu cumpleaños. Te envié un regalo. Por favor, acéptalo. Papá. La sonrisa en los labios de mi padre se detuvo por un segundo. Sus ojos mostraron un rastro de tristeza, pero muy rápidamente volvió a sonreír con tranquilidad. Dijo, «Ay, hija, el trabajo es importante. Preocúpate por tus negocios. El cumpleaños es solo una excusa para que la familia se reúna. No pasa nada si no vienes, hija. Lo entiendo». Mi padre incluso me aconsejó que me cuidara, que no trabajara demasiado y que no me preocupara por él. Sabía que mi padre estaba mintiendo para consolarme. Sabía cuánto deseaba que volviera. Soy su única hija. El día tan importante de su cumpleaños y yo estaba ausente. Seguramente los vecinos hablarían y mi padre se sentiría muy apenado. Después de colgar, me senté en silencio en la oscuridad. El dolor y el arrepentimiento carcomían mi alma. Por esta familia cruel, había herido a la persona que más me quería en el mundo. Ya había sido lo suficientemente paciente. Mi piedad filial había sido utilizada y pisoteada sin piedad. Me levanté y fui al armario, apartando la pila de ropa vieja. Detrás de la delgada tabla de madera había una pequeña caja fuerte empotrada que había instalado secretamente cuando reformé la casa el año pasado. Nadie en esta casa sabía de su existencia, ni siquiera Sergio. Giré la combinación, se escuchó un clic seco, la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro no había dinero ni joyas, sino un cuaderno de cuero negro y una gruesa pila de documentos. Llevé el cuaderno al escritorio y encendí una pequeña lámpara amarilla. Este era mi cuaderno de cuentas. Durante mis 5 años como nuera, cada cantidad de dinero que le di a mi suegra, cada cosa que compré, cada vez que ella pidió prestado y luego se hizo la desentendida, lo había anotado meticulosamente, con fechas, e incluso con su firma de confirmación en recibos que yo hábilmente había camuflado como notas de compra. Pasé cada página. La suma total sorprendería a cualquiera que la viera.
más de 200.000 euros. Ese era el dinero, de mi sudor y mis lágrimas, dinero que debería haber usado para honrar a mis padres, para invertir en mi futuro, pero que estas sanguijuelas me habían succionado. Tomé un bolígrafo y subrayé una frase en rojo en la última página. Día del juicio. Ya no soy la nuera amable y sumisa. Esta noche me permito sentir dolor, por última vez por mi padre. Pero a partir de mañana, me convertiré en una cobradora de deudas. Esta deuda no solo se pagará con dinero, sino con su honor y su tranquilidad. Cerré el cuaderno con un golpe seco, mi mirada fría fija en el espacio vacío. La guerra había comenzado oficialmente. Después de un sábado agotador organizando la ofrenda a los antepasados de la familia, tal como deseaba mi suegra, el domingo por la mañana, según el plan de doña Carmen, sus dos preciadas hijas, Laura y Ana, llegaron temprano. Laura conducía una scooter cara, pero con muchos arañazos. Llevaba joyas falsas y parloteaba sin parar desde la entrada. Ana, por su parte, traía a sus dos hijos, traviesos como diablillos, que nada más entrar saltaron al sofá, brincando y gritando ruidosamente. Doña Carmen se recuperó de su enfermedad a una velocidad asombrosa, yendo y viniendo para recibir a sus hijas. Me ordenó que bajara a la claspasin, cocina, a preparar la comida. Yo me movía afanosamente en la cocina. El tintineo de los cuchillos y las tablas de cortar mezclándose con las risas y las charlas, animadas de arriba. Serví la comida, no era nada extravagante. Solo unos cuantos platos tradicionales que preparé a su gusto, rollitos de primavera, pollo, hervido, arroz pegajoso con gag, sopa de bambú. Al ver la comida, Laura frunció el ceño, quejándose de que por qué no había marisco. «¿No dijiste que comeríamos cangrejo real el otro día, mamá?», dijo. Doña Carmen le guiñó un ojo, haciendo una señal, y dijo en voz alta, claramente, para que yo la escuchara: «María no sabe elegir marisco, hija. Temía que comprara algo en mal estado y os doliera el estómago, así que preferí que comiéramos comida casera». Toda la familia se sentó a comer. Los dos hijos de Ana comían con las manos, y los huesos de pollo y las servilletas se esparcían por el suelo, justo donde yo acababa de limpiar. Laura mordisqueaba una pata de pollo con grasa por los labios, y mientras masticaba ruidosamente, se volvió para susurrarle algo a su madre. Fingí bajar a la cocina a buscar más salsa de pescado, pero en realidad me quedé agazapada detrás de la puerta para escuchar. Laura bajó la voz con una expresión seria. «Mamá, ¿puedes conseguirme algo de dinero? Estoy arruinada. Lo de la inversión en criptomonedas que te conté, el Crunida, otro día, se ha desplomado. Lo he perdido todo, capital e intereses. Si mi marido se entera, me mata». Doña Carmen palideció, dejó los palillos. «¿Cuánto perdiste?» «Dijiste que era una inversión segura. Casi 50.000 euros, mamá. Ahora, los acreedores amenazan con venir a mi trabajo y armar un escándalo. Por favor, sálvame, mamá. Dame todo lo que tengas para que te lo preste. El próximo mes lo consigo y te lo devuelvo». Doña Carmen, temblorosa, sacó una cartera de tela del bolsillo de su chaqueta. Sacó un fajo de billetes y una tarjeta de crédito. Reconocí inmediatamente que era la tarjeta de sueldo de Sergio. Cada mes, Sergio me daba esta tarjeta para cubrir los gastos del hogar. Pero el mes pasado, doña Carmen había puesto la excusa de necesitar dinero para medicinas y suplementos. Me pidió la tarjeta. Me dijo que me daría efectivo si necesitaba algo. Resultó que era para ahorrar para su querida hija. «Mira,
Esto es dinero en efectivo que he ahorrado, dijo. Y la tarjeta de sueldo de Sergio de este mes. Todavía quedan unos 2000 euros. Coge esto por ahora para sobornar. Si falta algo, ya veremos. Laura cogió el dinero y la tarjeta como quien se agarra a un salvavidas, con los ojos brillando. Gracias, mamá, eres un ángel. Esa no era tacaña, no me sirve de nada. Ana, sentada al lado, aprovechó para unirse. Laura, qué suerte tienes. Y yo, mamá, quiero cambiar mi moto. La vieja ya me aburre. Si le das a Laura, también tienes que darme a mí. Doña Carmen agitó la mano. Tranquila. Primero tenemos que solucionar las deudas de tu hermana. ¿Por qué tanta prisa? Espera a que María reciba su prima de fin de año y le pediré que te dé para que te compres una. Me quedé detrás de la puerta escuchando cada una de sus palabras y la sangre se me subió a la cabeza. Me consideraban un cajero automático sin fondo. Una herramienta para que ellos me explotaran y compensaran sus propios errores y vicios. Laura había perdido dinero en criptomonedas y ahora hacía que su anciana madre y su cuñada pagaran las consecuencias. Ana era envidiosa y celosa, y doña Carmen encubría y protegía, descaradamente quitándole a uno para dárselo a otro. Eran sanguijuelas, parásitos aferrados a esta familia, chupando cada euro, cada gota de mi energía y la de Sergio. Pero Sergio estaba ciego, y yo ya había despertado. Salí de mi escondite, con el rostro sereno como si nada hubiera pasado, y coloqué el tazón de salsa de pescado sobre la mesa. Laura, come un poco más. Últimamente te veo más delgada. El trabajo debe ser muy duro, ¿verdad? Pregunté con voz llena de preocupación. Laura se sobresaltó, metió rápidamente el fajo de billetes en su bolso y sonrió forzadamente. Sí, estoy muy ocupada, trabajando sin parar. Sonreí, una sonrisa significativa. Quédate con el dinero, Laura. Esa cantidad es solo una gota en el océano de tus deudas. Sé perfectamente quiénes son tus acreedores y también sé cómo hacer que ese agujero se haga un poco más profundo, lo suficiente como para enterrar la codicia de toda esta familia. Esa tarde, después de que los invitados de honor se marcharan, dejando un campo de batalla de platos sucios, no limpié de inmediato. Tomé una foto del desorden y la envié a un chat privado con tía Lola, acompañada de un breve mensaje. Plan B. Activado. La habitación de matrimonio de Sergio y yo estaba iluminada por la tenue luz de la lámpara de noche. Sergio ya roncaba a mi lado. El olor a alcohol y cerveza de la comida seguía flotando en el aire. Me levanté suavemente, llevé mi portátil al balcón para tomar el aire fresco y comencé el siguiente paso de mi plan. Esa noche, la luna brillaba intensamente, iluminando cada hoja de lichi que se balanceaba en el jardín. Pero los corazones de la gente de esta casa eran más oscuros que la tinta negra. Inicié sesión en una cuenta de red social falsa que había creado hacía medio año con el nombre de la buena vecina. La foto de perfil era una elegante flor de loto blanca, muy fácil de inspirar confianza en las personas mayores. Mi objetivo esa noche era doña Inés, la suegra de Laura. Doña Inés era conocida por ser una persona formidable, muy estricta con el dinero, y que odiaba especialmente la costumbre de llevarse el dinero de la casa de su marido para dárselo a su familia de origen. Sabía esto perfectamente porque cada vez que Laura venía aquí a visitarme, no escatimaba en críticas hacia su suegra, diciendo que era anticuada y tacaña. Escribí cada palabra lenta y cuidadosamente. El contenido del mensaje no la acusaba directamente, sino que se hacía pasar por una transeúnte que accidentalmente se había enterado de la historia. Le escribí a doña Inés que esa tarde había visto a Laura con su madre
en la joyería comprando muchas cosas. Escuché vagamente que Laura le había dado dinero a su madre para reformar la casa, y se jactó de que ese dinero se lo había dado su marido para sus negocios, pero que ella había apartado un poco para su madre para que pudiera presumir. Después de enviar el mensaje, sonreí y cerré el ordenador. No necesitaba inventar nada demasiado alejado de la realidad. Era cierto que Laura se llevaba el dinero de su marido y de mi suegra para gastarlo imprudentemente. Solo necesitaba añadir un poco de sabor para que la llama de la sospecha en el corazón de doña Inés ardiera. Al día siguiente, un lunes, el ambiente en casa de doña Carmen seguía siendo engañosamente pacífico. Yo seguía levantándome temprano para ir al mercado y preparar el desayuno. Doña Carmen comía la sopa de pollo que yo había cocinado, chasqueando la lengua y elogiándola, pero sus ojos estaban fijos en el teléfono. Alrededor de las 9 de la mañana, mientras limpiaba la escalera, el teléfono de doña Carmen sonó. Ella descolgó, su voz dulce y animada. Pero solo unos segundos después, la sonrisa en sus labios se desvaneció, su rostro pasó de rojo a pálido y luego a un morado lívido. Al otro lado de la línea, la voz de doña Inés resonaba con tanta fuerza que, a pesar de estar a 3 metros de distancia, pude escuchar fragmentos. Doña Inés la reprendía sin piedad, diciendo que la familia de doña Carmen no sabía educar a sus hijas y que su hija se había casado y se había convertido en una ladrona, llevando el dinero de la prasiona, casa de su marido para dárselo a su propia familia. Doña Inés incluso amenazó con devolver a Laura a su casa si no le enseñaban a comportarse. Doña Carmen intentó defenderse, su voz tartamudeaba y temblaba. Dijo que, seguramente había un malentendido. Su hija, Laura, era muy obediente y sensata. ¿Cómo iba a tomar el dinero de su marido para dárselo a su madre? Juró de todas las maneras posibles, pero doña Inés no escuchó y colgó de golpe. Doña Carmen soltó el teléfono y se desplomó en el sofá, como si hubiera perdido el alma. Rápidamente corrí hacia ella, fingiendo preocupación y preguntándole qué había pasado. ¿Quién llamó para que estés tan aturdida, mamá? Doña Carmen se volvió para mirarme con una mirada llena de sospecha. Me preguntó si había dicho algo raro a alguien. Abrí mucho los ojos, sorprendida, y lo negué rotundamente. Dije, estoy todo el día en casa sirviendo la comida a mamá. ¿A dónde voy? ¿A quién veo? ¿Para hablar? Además, ¿cómo iba a saber yo los asuntos de la casa de Laura? Al escucharme hablar con tanta lógica, doña Carmen se calmó un poco. Murmuró maldiciones contra su consuegra, llamándola loca y calumniadora. Estaba segura de que alguien sentía envidia de su hija y por eso había inventado chismes. No, sabía que la persona envidiosa estaba justo frente a ella, sirviéndole un vaso de agua fresca para calmarla. Esa misma tarde llegaron las noticias. La suegra de Laura le había confiscado todas las llaves de sala, lo caja fuerte, prohibiéndole salir de casa sin su marido. El marido de Laura, que siempre obedecía a su madre, y al ver que su esposa gastaba el dinero de forma poco clara, también se volvió contra ella y le dio una bofetada. Laura llamó a doña Carmen llorando a gritos. Madre e hija se lamentaron por teléfono durante una hora. Doña Carmen, que sentía pena por su hija, odiaba aún más a su consuegra. Le dijo a Laura que aguantara, que esperaría a que terminara el aniversario de su padre y luego tramaría un plan. Me hizo reír. Doña Carmen aún no había resuelto sus propios problemas, y ya quería tramar planes para otros. La alianza diabólica entre madre e hija empezaba a mostrar sus primeras grietas. Laura estaba bajo control financiero, lo que significaba que el flujo de ayuda para sus deudas de criptomonedas estaba a punto de cortarse. Una gran tormenta se estaba gestando, y yo solo tenía que sentarme a esperar el buen espectáculo. Solo quedaban 2 semanas para el 60 cumpleaños de doña Carmen. Después del escándalo de Laura,
Doña Carmen estaba aún más decidida a organizar una fiesta espectacular para lavar su imagen ante la sociedad. Quería demostrar a su consuegra y a los vecinos que su familia seguía siendo noble y rica y que sus hijos eran filiales y exitosos, a pesar de los rumores. Esa noche, durante la cena, doña Carmen anunció pomposamente que organizaría la fiesta en el hotel de 5 estrellas más lujoso de la ciudad. Enumeró una larga lista de invitados, desde parientes lejanos del pueblo hasta sus compañeras de baile, sus compañeras de gimnasia y hasta algunas vecinas con las que solía discutir. Sergio, al escuchar a su madre describir la fiesta, puso una mueca. Tímidamente, murmuró: «Mamá, hazlo en un restaurante normal para que sea más acogedor. Un hotel de 5 estrellas es muy caro, cada plato cuesta 100 euros. ¿De dónde sacaremos el dinero?». Doña Carmen lanzó una mirada fulminante a su hijo. Dijo que una vez en la vida se cumplían 60 años y que había que celebrarlo con estilo. Luego se volvió para mirarme, con una mirada inquisitiva y desafiante. Entendí su intención. Quería que yo pagara. Normalmente, habría buscado excusas o me habría quejado. Pero esta vez, sonreí radiante. Dejé los palillos y dije respetuosamente a mi suegra que su idea era excelente. «Madre, usted ha trabajado duro toda su vida por su marido y sus hijos. Ahora, que llega a la edad de descansar y disfrutar, sus hijos y nietos tenemos la responsabilidad de cuidarla». Me ofrecí a patrocinar todos los gastos de la fiesta, desde el alquiler del salón y el banquete hasta la decoración, la filmación y la fotografía. Tanto Sergio como doña Carmen quedaron atónitos. Sergio me miró como si fuera un extraterrestre y doña Carmen abrió la boca, sin poder creer lo que oía. Me preguntó si hablaba en serio o si solo estaba prometiendo en vano. Afirmé con seguridad: «Lo que digo, lo hago». Sin embargo, tenía una pequeña condición. Como yo pagaba, quería tener control total sobre el guión del programa, las imágenes proyectadas y la contratación del presentador. Quería diseñar yo misma un video conmemorativo sobre la vida de mi suegra para proyectarlo en la pantalla grande para que todos lo vieran, como un regalo espiritual significativo de una nuera a su suegra. Doña Carmen, al escucharlo, del todo incluido, se emocionó y asintió repetidamente. Pensó que su nuera, estúpida y exhibicionista, le había ahorrado una enorme cantidad de dinero. No, le importaba el contenido del videoclip. Lo que le importaba era vestirse bien, subir al escenario para recibir regalos y escuchar elogios vacíos. Al día siguiente, llevé a doña Carmen al hotel para firmar el contrato de la fiesta. Al entrar en el espléndido vestíbulo del hotel, con sus lámparas de araña de cristal y su reluciente suelo de mármol, doña Carmen caminaba con el pecho erguido y la nariz levantada. Señalaba y exigía al gerente que le asignara el mejor salón y que el menú incluyera abulón y aleta de tiburón. Yo me quedé a su lado, interpretando el papel de la nuera obediente, pagando todos los depósitos sin fruncir el ceño. El personal del hotel me miraba con admiración y doña Carmen se mostraba satisfecha. Me susurró al oído que esta vez yo estaba siendo muy sensata. «Si sigues así, te querré mucho, hija», dijo. Sonreí ligeramente y le respondí: «Quédese tranquila, madre. Lo he preparado todo con mucho esmero. Estoy segura de que tendrá una noche de cumpleaños inolvidable». Durante la semana siguiente, estuve muy ocupada con los preparativos. Contraté a un equipo profesional de sonido e iluminación, personas que conocía a través de los contactos comerciales de tía Lola. Pasé horas delante del ordenador, cortando y editando. Sergio me vio trasnochar y madrugar y sintió un poco de remordimiento. Me preguntó qué hacía para estar tan ocupada. Le dije que estaba montando una película sobre su madre y que tenía que seleccionar las imágenes
más bonitas y conmovedoras. Sergio asintió al escuchar esto y me elogió por mi piedad filial. No sabía que las imágenes más bonitas que estaba editando no eran fotos antiguas de ella acunándolo, sino secuencias realistas y crudas de la verdadera naturaleza de esta familia. Todo estaba listo. Las luces encendidas. Solo esperaba que el personaje principal entrara y el telón de terciopelo se levantara. El día de la fiesta de cumpleaños finalmente llegó. El hotel de 5 estrellas resplandecía con luces. Doña Carmen vestía un elegante aodai, vestido tradicional vietnamita de terciopelo rojo oscuro, adornado con piedras brillantes, con el cabello recogido al estilo de una dama, y el cuello y los brazos cubiertos de oro. Estaba de pie en la entrada del salón de banquetes, sonriendo radiantemente, estrechando manos y felicitando a cada invitado. Los invitados eran numerosos, llenando por completo el gran salón. El tintineo de las copas, las risas y las conversaciones animadas creaban un ambiente bullicioso. Todos elogiaban a doña Carmen por su buena fortuna, por sus hijos exitosos y por la lujosa fiesta. Doña Carmen escuchaba estos elogios y se sentía como si flotara en una nube. Sergio, con un traje negro, se movía de un lado a otro, sirviendo vino a los invitados. Hoy también lucía apuesto, como un hombre de negocios exitoso. Solo, yo me había elegido un rincón discreto cerca de la mesa de control de sonido. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro, con un vaso de agua en la mano, observando con atención todo el salón. Lo más notable era que, hasta la hora de inicio de la fiesta, las dos preciadas hijas de doña Carmen, Laura y Ana, aún no habían aparecido. Desde la entrada del salón, les había dicho a los recepcionistas que no se permitía la entrada a nadie que no estuviera en la lista de invitados. Doña Carmen estaba impaciente. Miraba hacia la puerta de vez en cuando y llamaba por teléfono sin cesar, pero nadie respondía. A la hora de la ceremonia, el maestro de ceremonia subió al escenario. Su voz resonó anunciando el motivo de la fiesta. Un foco de luz iluminó a doña Carmen, que estaba en el centro del escenario. Sostuvo el micrófono, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción o por la actuación. Agradeció a los púrtogas, invitados su presencia. Puso la excusa de que sus dos hijas estaban de viaje de negocios imprevisto en el extranjero y no habían podido regresar a tiempo, pero que siempre pensaban en su madre. Apenas terminó de hablar, se escuchó un fuerte aplauso, pero en ese momento hice una señal al técnico. Desde la tarde, le había pedido a alguien que monitoreara las cuentas de Laura y Ana. Tan pronto como ellas se conectaban, enviaban el enlace en vivo a la mesa de control. Las luces del salón se apagaron, dejando solo la luz de la pantalla LED gigante detrás de doña Carmen. La suave música de fondo se detuvo abruptamente, reemplazada por el ya estruendoso y repetitivo ritmo de la música de discoteca. En la pantalla no apareció la imagen de doña Carmen trabajando incansablemente para criar a sus hijos, como ella imaginaba que sería el guión, sino un video en vivo de alta calidad. En el video, Laura y Ana estaban sentadas en un bar, entre el humo de los cigarrillos y las luces de colores. Ambas vestían ropa escotada, maquilladas de forma llamativa, sosteniendo vasos de alcohol fuerte y brindando entre ellas. El sonido del video se escuchaba claramente a través del potente sistema de altavoces del hotel. La voz de Ana se escuchaba arrastrada y ebria. «Oye, hermana, hoy es el cumpleaños de la vieja. ¿Está mal que no vayamos?»,
Laura soltó una carcajada, dio una calada a su cigarrillo y exhaló el humo con gracia. ¿Para qué ir? Para volver a escucharla con su cantinela de siempre y tener que hacer el papel de hija buena y estudiante ejemplar. ¡Qué pereza! Yo le dije que estaba de viaje de negocios en Hong Kong. La vieja chochea, con un par de halagos basta. Todos los años pide regalos. ¿Qué gasto? Es mejor gastarse ese dinero en invitar a chicos, es más divertido. Hay que reconocer que la vieja es una mina de oro. Basta con quejarse un poco de la pobreza para que nos lo dé todo. Y María es tan tonta. Se mata trabajando para mantener a toda esta casa. Nosotras solo tenemos que disfrutar. Brindemos. Por la estupidez de la nuera mayor, todo el salón quedó en un silencio sepulcral. Un silencio aterrador lo envolvió, todo. Todas las miradas se clavaron en la pantalla y luego se dirigieron a doña Carmen, que estaba inmóvil en el escenario. El micrófono se le cayó de la mano al suelo, produciendo un golpe seco y estridente. El rostro de doña Carmen no tenía ni una gota de sangre, y la gruesa capa de maquillaje no podía ocultar la consternación y la humillación que se extendían por su viejo rostro. Los invitados comenzaron a susurrar, las risitas, las miradas y los gestos de desprecio comenzaron a apuntar hacia ella como miles de flechas envenenadas. Sergio, debajo del escenario, tenía la boca abierta y la copa de vino en su mano temblaba tanto que el vino se derramó empapándole el pantalón. No podía creer lo que veían sus ojos y oían sus oídos. Sus dos hermanas a las que siempre había defendido y querido, la madre a la que veneraba, todo se estaba revelando como una verdad cruda y sucia ante la multitud. Me quedé en la oscuridad, observando la escena caótica sin una sola emoción. Mi Piedad había muerto hace mucho tiempo. Este era el precio que tenían que pagar. Salí de mi escondite y me dirigí directamente al escenario. El sonido de mis tacones al golpear el suelo de mármol era fuerte y frío. Era hora de hablar. Subí al estrado, recogiendo el micrófono que doña Carmen acababa de dejar caer. La luz del escenario me apuntaba directamente, cegándome, pero no parpadeé. Me quedé allí, frente a cientos de invitados, frente a mi suegra temblorosa y mi marido débil. Estimados señores y señoras, mi voz sonó tranquila y clara, rompiendo el murmullo caótico. El video que acaban de ver no fue un error técnico. Es un regalo especial que quiero ofrecer a mi suegra en su cumpleaños, para que vea el verdadero rostro de los hijos filiales de los que tanto se enorgullece. Doña Carmen se abalanzó para intentar quitarme el micrófono, balbuceando y gritando: «¿Tú qué estás haciendo? Has destrozado esta casa». Me aparté, esquivándola, y la miré directamente a los ojos con una mirada fría. No soy yo quien la ha destrozado, madre, sino usted y sus hijas, que han estado destrozando esta familia con sus propias manos desde hace mucho tiempo. Hoy solo estoy ayudando a limpiar los escombros. Hice una señal al técnico para que cambiara la diapositiva. En la pantalla grande aparecieron detalladas hojas de cálculo de Excel, extractos bancarios, fotografías de recibos escritos a mano y garabateados por doña Carmen y Laura. Esta es la prueba, señalé la pantalla. Durante los últimos 5 años, el importe total de dinero que mi marido y yo le dimos a la madre para gastos del hogar, reparaciones de la casa y compras, supera los 200.000 euros. Pero fíjese dónde fue ese dinero. No está en la cuenta de ahorros para la jubilación de la madre. Tampoco está en las comidas sencillas que la madre me daba cada día. Está en los viajes de lujo de Laura, en sus apuestas, en las pérdidas de las inversiones en criptomonedas de la hija de la camas, madre. Leí en voz alta cada número, cada fecha. El 15 de marzo,
La madre tomó 5.000 euros, diciendo que era para una operación de ojos. Pero en realidad, se los dio a Laura para pagar una deuda de lotería. El 20 de octubre, la madre tomó 10.000 euros, diciendo que era para reparar el tejado de la casa del pueblo, pero en realidad compró una motocicleta nueva para Ana. Cada número que leía era como una puñalada en el orgullo de doña Carmen. Ella se tambaleó y tuvo que agarrarse a la mesa para mantenerse en pie. Los invitados de abajo exclamaron de asombro. Los vecinos, que hasta ahora habían creído que doña Carmen era una persona distinguida, se dieron cuenta de repente de que era una traidora que encubría las malas acciones de su hija y le permitía robar el dinero de su nuera. Sergio, en ese momento, estaba completamente destrozado. Miró los números en la pantalla y luego a su madre. No, era un tonto, solo estaba ciegamente confiado en su madre. Ahora, con la verdad expuesta tan claramente, no tenía dónde esconderse. Me volví para mirar a Sergio, sacando un documento ya firmado de mi bolso. Era una solicitud de divorcio. Sergio, lo llamé, sin rastro de afecto en mi voz. Durante los últimos 5 años, he intentado cumplir con mis deberes de nuera, de esposa. He soportado humillaciones. Me he sacrificado trabajando día y noche para mantener esta casa. Pero ¿qué he recibido a cambio? Desprecio, explotación y traición. Le arrojé la solicitud de divorcio. El papel blanco revoloteó y luego quedó inmóvil en el suelo. Elige a tu madre y a tus hermanas parásitas, o la justicia y la dignidad. Pero sea cual sea tu elección, yo ya he elegido. Elijo mi propia libertad. No puedo seguir viviendo en esta charca estancada. Dicho esto, dejé el micrófono sobre la mesa. No esperé la respuesta de Sergio. Sabía que no se atrevería a responder. Era demasiado débil para afrontar esta realidad. Me di la vuelta y bajé del escenario. Toda la sala se abrió para dejarme pasar. Nadie se atrevió a interponerse en mi camino, ni tampoco a juzgarme en ese momento. Caminé con la cabeza en alto, dejando atrás la fiesta de cumpleaños que se había convertido en una trágica comedia. Dejando atrás a mí, suegra que se desplomaba y a mi marido que se quedaba petrificado bajo las miradas indiscretas de los demás. La gran puerta del hotel se abrió, y la brisa fresca de la noche entró. Respiré profundamente el aire de la libertad. Un nuevo capítulo de mi vida acababa de comenzar oficialmente. Cogí un taxi directamente a mi lujoso apartamento, que había comprado en secreto el año pasado. Este lugar estaba decorado exactamente a mi gusto. Moderno, minimalista y lleno de luz. Esa noche, por primera vez en 5 años, pude dormir profundamente, sin preocuparme por qué cocinar a la mañana siguiente, sin escuchar los reproches de mi suegra. Mientras tanto, en la vieja casa de doña Carmen, una verdadera tormenta se estaba desatando. Después de que la fiesta terminara en un completo fiasco, doña Carmen y Sergio se arrastraron a casa. Doña Carmen lloraba y me maldecía, llamándome traidora y maleducada. Me culpaba de haberla humillado y de haber arruinado la reputación de la familia. Todavía no reconocía sus propios errores, aferrándose a una falsa y fantasiosa reputación. Pero la tragedia no terminó ahí. Nada más llegar al portal, vieron a un grupo de hombres tatuados agachados frente a la puerta de la casa. Eran el grupo de acreedores de Laura. La habían estado siguiendo y habían averiguado la dirección de la casa de su madre. Como Laura había desaparecido y no se podía contactar con ella por teléfono, habían venido aquí a por quien tuviera algo. Al ver a doña Carmen, el cabecilla se levantó, arrojó la colilla al suelo, exigió el pago de la deuda. Dijo que su hija había pedido dinero prestado para invertir en criptomonedas, había quebrado y se había dado a la fuga. Como madre,
Ella tenía que responder por ella, de lo contrario no dejarían en paz a esa casa. Doña Carmen se encogió de miedo, suplicando que no sabía nada y que no tenía dinero. Sergio se quedó detrás de su madre, sin atreverse a decir ni una palabra. Los acreedores no eran fáciles de convencer. Comenzaron a destrozar las pureli aretora, las macetas de plantas del jardín, rociando pintura roja en la puerta de hierro. Dieron un ultimátum a doña Carmen. En un plazo de 3 días, tenía que conseguir 50.000 euros para pagar los intereses. De lo contrario, arrasarían la casa. Después de que se fueran, doña Carmen, tambaleándose, entró en casa, con la intención de abrir la caja fuerte y sacar la escritura de la propiedad para empeñarla temporalmente. Esta casa era el único activo valioso que le quedaba. Aunque Sergio intentó disuadirla, ella estaba decidida a salvar a su hija y a mantener a salvo a toda la familia. Con manos temblorosas, giró la combinación de la caja fuerte en su habitación. La pesada puerta de hierro se abrió, pero estaba vacía. Doña Carmen soltó un grito ahogado y se desplomó en el suelo. La escritura de la propiedad había desaparecido. Junto con ella, el oro que había acumulado durante toda su vida. Recordó el domingo que Laura había venido de visita. Mientras ella iba al baño, Laura había entrado sigilosamente en su habitación. Resultó que la hija a la que más quería, la hija a la que acababa de vaciar todo el dinero de su marido y de sus hijos, le había quitado sin piedad el último salvavidas. Laura ya había robado la escritura de la propiedad y la había empeñado en el banco o había pedido un préstamo a un usurero mucho antes. Esa era la razón por la que tenía dinero para divertirse mientras sus deudas se acumulaban. Doña Carmen yacía en el suelo frío, con las lágrimas cayendo a raudales. Lloraba en silencio. Esta verdad era aún más dolorosa que mi bofetada en la fiesta. Yo solo había revelado su verdadero rostro, pero su propia hija era quien le había clavado la puñalada mortal en el corazón. Sergio se sentó junto a su madre, impotente y desesperado. Llamó a Laura, pero el número estaba fuera de servicio. Llamó a Ana, pero el teléfono estaba constantemente ocupado. La gran casa ahora se sentía más vacía y fría que nunca. Sin mí, la cocina estaba desierta, la casa desordenada. Sin mí, ya no tenían apoyo financiero, ni a quién descargar su ira. Y lo más importante, sin mí, tenían que afrontar por sí mismos las consecuencias de la codicia y la ignorancia que habían sembrado durante tanto tiempo. El colapso no vino de fuera, sino de la propia podredumbre de esta familia. Me desperté en mi habitación, inundada por la luz del sol de la mañana del tercer día después de esa noche fatídica. Ya no había golpes en la puerta para ir al mercado. Ya no se oían los gritos agudos de doña Carmen cada vez que se me caía una cuchara. El silencio era tan profundo que podía escuchar el goteo de la cuchara cafetera en la cocina. Me estiré, disfrutando de la lujosa libertad que había perdido durante 5 años. Después de dejar esa casa, bloqueé todos los números de teléfono, WhatsApp y Facebook de la familia de mi marido. Sergio, doña Carmen, Laura, Ana, todos estaban en mi lista negra. No quería escuchar ninguna excusa ni quejas en ese momento. Mi silencio era la tortura psicológica más pesada para ellos. Sin embargo, no corté completamente el contacto con el otro lado. Todavía estaba al tanto de cada movimiento en casa de doña Carmen a través de mi red de información especial, la vecina, doña Teresa. Doña Teresa era una radio andante. Lo que pasaba dentro de casa se sabía fuera antes de que se aclarara. Antes, solía darle verduras y frutas, así que me apreciaba mucho. Esa mañana usé un número de teléfono de usar y tirar para llamar a doña Teresa, fingiendo preguntar por su salud y contándole un poco mis penas.
A través de las palabras de doña Teresa, me enteré de que la situación en casa de doña Carmen era un caos. El grupo de cobradores de deudas andaba por la Carmen Puerta todos los días, lanzando salsa de pescado fermentada y pintura roja, causando revuelo en todo el barrio. Doña Carmen tenía tanto miedo que no se atrevía a asomarse a la calle, y las puertas y ventanas permanecían cerradas todo el día. Sergio iba a trabajar con la cabeza gacha, y al llegar a casa se metía directamente dentro, sin atreverse a mirar a los vecinos. Tomé un sorbo de café. El sabor amargo se mezclaba con la dulzura de la leche, haciéndome sentir más lúcida que nunca. Era hora de lanzar mi siguiente golpe. Necesitaba crear un miedo invisible, una presión psicológica que hiciera que doña Carmen perdiera la cuarto razón y la cordura. Le dije a doña Teresa en tono serio que estaba trabajando con un abogado para Kitty, embargar los bienes de la casa de doña Carmen. Inventé que yo era quien había avalado algunos préstamos comerciales de la familia. Esto no era cierto, pero doña Teresa no lo sabía, así que ahora tenía que demandar para congelar todo el dinero en efectivo, el oro y los muebles de la casa de doña Carmen para garantizar el pago de la deuda. También enfaticé que el tribunal actuaría muy rápidamente y que en 1 o 2 días habría alguien que iría a inventariar, sellar la caja fuerte. Si alguien intentaba deshacerse de los bienes, sería procesado penalmente y podría ir a prisión por mucho tiempo. Doña Teresa, al escuchar esto, se asustó y se quedó con la boca abierta. Prometió guardar el secreto, pero yo sabía que solo 10 minutos después de colgar, encontraría la manera de contarle esto a doña Carmen a través de la valla o la llamaría por teléfono fijo para advertir a la pobre vecina. Tal como lo predije, la información se extendió a la velocidad de la luz. Me imaginaba cómo reaccionaría doña Carmen al enterarse de esto. Era una persona codiciosa que valoraba el dinero más que su propia vida. El miedo a perderlo, sumado al miedo a la cárcel, la sumiría en un estado de pánico extremo. Me senté en mi escritorio, abrí mi ordenador y revisé los dispositivos de rastreo. Llevaba mucho tiempo preparando este escenario. Cuando las personas se ven acorraladas, cuando el miedo invade su mente, cometen errores. Y el error de doña Carmen sería mi oportunidad para atraparla en la última red, para castigar a la codiciosa y para darles a esa familia una lección inolvidable sobre la ley del karma. Esa tarde fui en coche al supermercado a comprar cosas para mi nuevo apartamento. Elegí los artículos más caros, cosas que antes no me atrevía a comprar por miedo a los reproches de doña Carmen. Compré un juego de sábanas de seda, un juego de copas de cristal de Bohemia. Vivía la vida de una reina, mientras los que me habían atormentado vivían en el infierno en la tierra que ellos mismos habían creado. Pero no me confiaba. Sabía que un animal herido lucharía con mucha fuerza. Necesitaba observar con atención. Tía Lola llamó para informar que todo en el lado de la policía estaba arreglado, solo esperando pruebas concretas para actuar. Sonreí mirando por la ventana de cristal de suelo a techo. La ciudad estaba brillantemente iluminada. Esta noche sería una noche larga para la familia de doña Carmen. En la sombría casa de doña Carmen, el ambiente era denso, impregnado de miedo y del olor a pintura que aún no se había limpiado. Doña Carmen estaba acurrucada en el sofá, abrazando el teléfono fijo con ambas manos. Acababa de escuchar a doña Teresa, la vecina, susurrarle a través de la rendija de la puerta que yo iba a enviar a alguien para embargar sus bienes y arrestarla. La noticia la golpeó como un rayo. Doña Carmen había ahorrado cada euro toda su vida. Ahora, al escuchar que todo estaba a punto de ser confiscado, sus entrañas ardían como el fuego. Miró alrededor de la casa, a los muebles de madera que tanto apreciaba,
sintiendo un dolor desgarrador. Pero lo que más temía no eran los muebles, sino el dinero en efectivo y el oro que había escondido durante tantos años, bienes de los que ni siquiera su marido e hijos sabían nada. Sergio no había regresado del trabajo, y si lo hacía, solo, suspiraría profundamente, sin poder resolver nada. Doña Carmen se sentía más sola que nunca. Justo cuando estaba más confundida, su teléfono móvil sonó. Era un número desconocido. Dudó un momento y luego, temblorosa, presionó el botón de responder. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre era tranquila, educada y parecía muy versada en leyes. Se presentó como D. Manuel, un viejo amigo mío, alguien con amplios contactos en el mundo jurídico. Dijo que sabía que la familia de doña Carmen estaba teniendo problemas con María. Dijo que María era una persona muy difícil. Había contratado a los mejores abogados de la ciudad, decidida a recuperar todo lo que había perdido, e incluso quería enviarla a la cárcel por malversación de fondos. Él relató detalles que solo alguien de dentro podía saber. Pero en realidad, este grupo de estafadores había recopilado información del Facebook de Laura y de sus publicaciones anteriores donde hacía alarde de sus posesiones. A doña Carmen le brotaban gotas de sudor frío a medida que escuchaba. Le preguntó, ¿qué tengo que hacer ahora? Él bajó la voz, mostrando empatía y deseo de ayudar a la anciana sola. Dijo que María estaba actuando de forma muy estricta y que mañana se ejecutaría la orden de embargo. Cualquier bien a nombre de la madre o guardado en su casa sería inventariado y confiscado. La única forma de salvar el dinero de su jubilación era sacarlo de la casa, inmediatamente llevarlo a un lugar seguro donde la ley no pudiera alcanzarlo. Doña Carmen se agarró a esa idea como un náufrago a una tabla, preguntando rápidamente dónde estaba ese lugar seguro. El estafador, D. Manuel, era muy astuto. No le dijo que hiciera una transferencia bancaria de inmediato, porque sabía que las personas mayores suelen ser menos expertas en tecnología y temen cometer errores. Sugirió que convirtiera todos sus bienes en efectivo u oro y luego los depositara en un fondo de seguro de bienes secreto que él conocía. Dijo que era un fondo negro para grandes fortunas, utilizado específicamente para ocultar bienes en caso de problemas, extremadamente seguro y confidencial. También la amenazó, diciendo que María había puesto ojos y oídos por todas partes y que bajo ninguna circunstancia debía contárselo a nadie, ni a su hijo, ni a sus hijas, porque si se enteraban, María lo sabría y la interceptaría para robarlo. Él la citó a la mañana siguiente para que llevara el dinero a una cafetería discreta, donde él la guiaría en el procedimiento para depositarlo en el fondo. Doña Carmen siguió sus instrucciones al pie de la letra. El miedo a María, sumado a la codicia de conservar el dinero, la cegó. No sabía que se estaba convirtiendo en una presa fácil para una manada de lobos hambrientos. Él no era mi amigo, era un estafador profesional del que me había enterado accidentalmente, a través de los avisos de la policía local. Y sabía que estaba apuntando a esta zona. Simplemente la empujé indirectamente a sus garras, creando presión psicológica. Después de colgar, doña Carmen se quedó aturdida. Miró al techo, calculando que le quedaba alrededor de 1.000.000 de euros en efectivo y 10 kilos de oro, cuidadosamente envueltos en bolsas de plástico negras, escondidos por todas partes, debajo de la cama, en el cubo de arroz e incluso dentro de un viejo oso de peluche en la parte superior del armario. Era todo lo que tenía. Si perdía ese dinero, se quedaría sin nada. Tendría que depender de la nuera que tanto odiaba. Si yo aceptaba de nuevo o moría de hambre en la calle, ella apretó los dientes y decidió seguir el consejo de D. Manuel.
Tenía que actuar esa misma noche para reunir sus bienes, preparándose para la fuga a la mañana siguiente. La noche estaba avanzada y el sonido de los insectos resonaba en el jardín. Doña Carmen se movía sigilosamente por la casa como un fantasma, recogiendo cada moneda. Después de haber reunido todo el dinero y el oro en un solo lugar, se sentó a mirar sus bienes. Pero su corazón aún no estaba en paz. La advertencia de Manuel resonaba en su cabeza. No se lo digas a nadie. Pero doña Carmen, por naturaleza, era desconfiada e indecisa. Se sentía inquieta. Ella sola llevando una cantidad tan grande de dinero para encontrarse con un desconocido era demasiado peligroso. Necesitaba a alguien de confianza con quien consultarlo o, al menos, para tranquilizarse. Pensó en Sergio, pero inmediatamente lo descartó. Sergio era honesto y torpe, y además le tenía tanto miedo a María como a un tigre. Si se lo contaba, probablemente la detendría, o, peor aún, se lo diría a María, y todo se iría al traste. Pensó en Laura. Aunque Laura acababa de causar un gran problema al perder la escritura de la propiedad, después de todo, era su propia hija, su propia carne y sangre, y era más astuta y sensata que ella. Pensando eso, doña Carmen cogió el teléfono, se metió en el baño, cerró la puerta con llave y marcó el número de Laura. El teléfono sonó durante un rato antes de que Laura respondiera. Su voz sonaba adormilada y algo irritada. Estaba escondida en casa de una amiga, sin un céntimo en el bolsillo. Doña Carmen le susurró lo de que María iba a enviar a alguien para embargar la casa y lo de que Manuel le había aconsejado amablemente que ocultara sus bienes. Le preguntó a Laura si debía confiar en él. Al escuchar las palabras dinero y oro, los ojos de Laura brillaron en la oscuridad. El sueño se le disipó inmediatamente. No le importaba lo asustada que estuviera su madre ni el riesgo de ser estafada. En su cabeza solo surgió una idea, una oportunidad de oro. Laura habló rápidamente por teléfono, con una voz llena de falsa preocupación. Le dijo: «Madre, tiene que escuchar al señor Manuel. La situación es muy grave. María es muy malvada. No la perdonará. Tiene que esconder el dinero inmediatamente». Pero Laura no le dijo a su madre que tuviera cuidado con los extraños. Ella le aconsejó a doña Carmen: «Madre, usted ya es mayor y no le conviene viajar sola. ¿Por qué no trae el dinero mañana por la mañana y yo la acompañaré para que sea más seguro? Iremos juntas a ver al señor Manuel y así yo puedo revisar los documentos para asegurarme. Si usted, que es un poco despistada, firma algo indebido, sería fatal». Doña Carmen, al escuchar a su hija, se alegró muchísimo. Asintió repetidamente, citando a Laura, a la entrada de la calle a las 5 de la mañana, antes de que amaneciera por completo, para evitar las miradas de María. Después de colgar, Laura soltó una risa burlona. Rápidamente llamó a Ana. Las dos hermanas tramaron un cruel complot. Acordaron que a la mañana siguiente interceptarían a doña Carmen, pero no para llevarla a ver a Manuel, sino para robarle el dinero. Laura le dijo a Ana: «La vieja está chocheando. Si le da el dinero a un desconocido, lo perderá todo. Es mejor que lo tengamos nosotras. Así tendremos capital para nuestros negocios, pagaremos las deudas y luego la mantendremos a ella, en lugar de que María lo confisque o algún tal de Manuel lo robe. ¡Qué desperdicio!». Ana, al otro lado de la línea, estuvo de acuerdo de inmediato. Estaba ansiosa por conseguir dinero para cambiar su moto y comprar ropa. Dijo que el plan de Laura era perfecto. Hermanas irían en taxi. Obligarían a la anciana a subir al coche y la llevarían
directamente al piso de Laura. Le quitarían todo el dinero y el oro, y luego ya, verían, en la fría casa, doña Carmen abrazó el fardo de dinero, suspirando aliviada al pensar que al día siguiente su hija la protegería. No sabía que los hijos a los que tanto quería y mimaba estaban afilando cuchillos para destrozar a su propia madre. La piedad filial que ella había imaginado todo este tiempo era en realidad una delgada capa que cubría la codicia insaciable de esos hijos, desnaturalizados. A las 5 de la mañana, la niebla aún se aferraba a las estrechas callejuelas de Madrid. El aire frío presagiaba la llegada del invierno. Doña Carmen se puso su viejo abrigo marrón tierra, se caló el sombrero de ala ancha hasta cubrir media cara. En su mano, un bolso de viaje de cuero negro raído, un tipo de bolso de la antigua Unión Soviética que ella conservaba como un tesoro. Dentro de ese bolso estaba toda su fortuna, 120.000 euros en efectivo y 100 gramos de oro. Había pasado toda la noche contando y recontando, envolviendo cuidadosamente cada fajo de billetes en periódicos viejos y luego sellándolos con 3 capas de plástico impermeable. También metió unas cuantas prendas de vestir viejas encima para camuflar el contenido. Abrió la puerta con sigilo. El chirrido oxidado de las bisagras le hizo dar un brinco. Miró a su alrededor y, al ver que todo estaba desierto, se atrevió a sacar la bicicleta eléctrica. No, se atrevió a llamar a un taxi por miedo a un conductor desconocido. Tenía la intención de ir en bicicleta al final de la calle para encontrarse con Laura, como habían acordado. Sin embargo, lo que doña Carmen no sospechaba era que cada movimiento de ese viejo bolso de cuero se mostraba claramente en la pantalla de mi teléfono. Hace 3 meses. Mientras limpiaba el trastero, vi a doña Carmen limpiar meticulosamente ese bolso. Noté que a menudo metía cosas importantes en él cada vez que salía de viaje. Con mi naturaleza previsora y conociendo la astucia de mi suegra, había abierto en secreto una pequeña costura debajo del forro del fondo del bolso, inserté un pequeño dispositivo de localización GPS y luego lo cosí hábilmente a mano. Nadie podría haber detectado la costura sin una lupa. En mi apartamento, estaba sentada frente a la pantalla de mi tableta. El punto azul en el mapa se movía lentamente, saliendo de la zona residencial. Sabía a dónde iba doña Carmen y qué llevaba consigo. Tía Lola, sentada a mi lado, sostenía una taza de té caliente y negaba con la cabeza con resignación. Dijo que no podía creer que esa mujer fuera tan ingenua como para confiar en las palabras de un extraño por teléfono. Sonreí con amargura y respondí que la codicia y el miedo eran los venenos más rápidos para matar la razón. Pero mi plan no se limitaba solo a seguirla. Sabía que Laura y Ana también aparecerían. Anoche había hackeado los mensajes de WhatsApp de Laura porque ella había puesto una contraseña demasiado fácil de adivinar. Su propia fecha de nacimiento. Conocía perfectamente el plan de robo de esas 2 hijas desnaturalizadas. Por eso, había cambiado un poco el plan. No iba a dejar que doña Carmen se encontrara con Laura tan fácilmente. Cuando doña Carmen acababa de salir en bicicleta y llegaba al cruce a unos 500 metros de la casa, una motocicleta que yo había contratado previamente se le cruzó inesperadamente. El conductor, completamente cubierto, dijo con urgencia: «Disculpe, ¿es usted doña Carmen? El señor Manuel me dijo que viniera a Cure, buscarla. Dice que la ruta ha cambiado. Sus hijas están siendo seguidas por la mafia y no podrán venir a recogerla. Suba a mi moto y la llevaré por un atajo, para que no lleguemos tarde». Doña Carmen se asustó al escuchar que sus hijas estaban siendo seguidas por la mafia. Se lo creyó inmediatamente porque sabía que Laura estaba muy endeudada. Se subió a la moto con torpeza, abrazando el bolso de dinero con fuerza. La moto aceleró y se perdió por las estrechas callejuelas, dejando atrás el taxi de Laura y Ana que acababa de llegar. Laura y Ana se quedaron en el taxi
aturdidas, mirando a su alrededor sin ver a su madre por ninguna parte. Llamaron a doña Carmen por teléfono, pero el número estaba fuera de servicio. Doña Carmen había apagado el teléfono siguiendo las instrucciones del motorista. Las dos hermanas se miraron, con el rostro pálido. Habían perdido el rastro del tesoro y no sabían dónde estaba su madre. En mi mapa, el punto azul se movía más rápido, dirigiéndose hacia las afueras, hacia la cafetería desierta donde el estafador había quedado. Levanté el teléfono y llamé al oficial de policía de investigación a cargo de la zona, la persona con la que tía Lola había trabajado antes. Hola, oficial. El pez ha picado el anzuelo. El objetivo se dirige hacia la calle D. Envíe a sus hombres. Le enviaré la ubicación en directo. Colgué. Me puse la chaqueta. Era hora de ir, allí en persona para presenciar el final de esta obra de teatro. No para salvar a doña Carmen por compasión, sino para salvar ese dinero, dinero que debería haberle pertenecido a Sergio para pagar las deudas del banco más adelante, y no para caer en manos de los estafadores. La cafetería de la esquina, escondida detrás de una hilera de viejos bambúes en las afueras de la ciudad, estaba desolada y solitaria. Eran las 6 de la cumma, mañana, y la cafetería no tenía clientes, excepto un hombre con un traje gris, gafas de montura dorada, que parecía muy intelectual y digno. Era D. Manuel, el estafador profesional. Estaba sentado en la mesa del rincón más alejado, con ojos fijos en la puerta de entrada, golpeando rítmicamente la mesa con los dedos, con expresión impaciente. La motocicleta que llevaba a doña Carmen se detuvo frente a la cafetería. Doña Carmen se bajó con torpeza, pagó al conductor y entró, abrazando fuertemente su bolso de viaje. Al ver a de Manuel, se sintió como si viera a un salvador. Su rostro se relajó un poco, pero sus manos seguían temblorosas. De Manuel se levantó, sonriendo con profesionalidad para tranquilizarla. Le acercó una silla, la invitó a sentarse y le pidió un zumo de naranja para que se tranquilizara. Habló con suavidad y calma, preguntándole por su salud, y luego pasó al tema principal. No queda mucho tiempo, señora. Manuel miró el reloj, su expresión se volvió seria. Los agentes judiciales y el abogado de la señorita María están revisando todo muy de cerca. Acabo de recibir información confidencial de que han localizado sus bienes. Ahora tiene que hacer el trámite de fideicomiso de bienes inmediatamente. Sacó una gruesa carpeta de documentos, llena de palabras en inglés y términos legales complicados que doña Carmen nunca entendería en su vida. Señaló los lugares donde debía firmar, instándola. Firme aquí. Esto es un poder notarial, confidencial. Y el dinero y el oro los sellaré aquí mismo delante de usted, y luego un vehículo especial los llevará a la caja fuerte segura del fondo. Usted se quedará con una llave y yo con otra. Cuando todo esté tranquilo, usted traerá su llave para retirarlo, no perderá ni un céntimo. Doña Carmen escuchó, con atención, le sonaba muy razonable y seguro. Puso el bolso de viaje sobre la mesa, temblorosa, y abrió la cremallera. Los fajos de billetes de polímero verde y los brillantes lingotes de oro se revelaron bajo la ropa vieja. Los ojos de Manuel brillaron con un destello de codicia, pero rápidamente lo ocultó, ajustándose las gafas con calma. Sacó un sello de seguridad con un sello rojo impreso, que en realidad era un sello falso impreso con una impresora a color, y lo pegó en la boca del bolso. Le dijo a doña Carmen que firmara el sello como prueba. Doña Carmen tomó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que su firma salió torcida. En su mente solo había un pensamiento. Conservar el dinero era conservar su vida. Confiaba más en este extraño que en su propia nuera o sus propios hijos. A unos 100 metros de distancia, mi coche estaba aparcado discretamente detrás
de un seto. Yo y 2 agentes de policía vestidos de civil observábamos todo a través de unos prismáticos. Tía Lola, sentada en el asiento trasero, chasqueó la lengua. Esa mujer no tiene remedio. Le da el dinero al diablo creyendo que lo da a un santo. Miré el reloj. Era el momento. No podía permitir que se llevara el bolso. Si escapaba, sería muy difícil y llevaría mucho tiempo rastrearlo. Actúen, oficiales, le dije en voz baja al agente de policía, pero justo en ese momento, un taxi pasó a toda velocidad, frenando bruscamente justo delante de la cafetería. La puerta del coche se abrió y Laura y Ana salieron como 2 fieras. Habían llegado hasta allí gracias al GPS del teléfono de Ana. Ana había instalado secretamente un rastreador en el teléfono de doña Carmen hacía mucho tiempo para saber a dónde iba. Pero en ese momento, doña Carmen había apagado el teléfono y se había perdido la señal. Ahora, al encender el teléfono para llamar a Sergio, la señal volvió a aparecer. Laura gritó, desgarradoramente: «Madre, no le dé el dinero, es un ladrón». Tanto doña Carmen como de Manuel se sobresaltaron y se giraron. De Manuel, al ver el problema, ya no mantuvo su compostura educada. Agarró inmediatamente la bolsa de dinero, empujó a doña Carmen al suelo y trató de huir por la puerta trasera. Laura y Ana se abalanzaron, no para ayudar a su madre, sino para arrebatarle la bolsa de las manos a de Manuel. Los 3 lucharon y forcejearon caóticamente en medio de la cafetería. El sonido de las mesas y sillas cayendo, los gritos y las maldiciones resonaban por todas partes. Doña Carmen yacía en el suelo, observando la escena horrible ante sus ojos. Su hija y el estafador se disputaban cada euro de su sudor y sus lágrimas como buitres sobre un cadáver. Gritó con dolor: «Oh, Dios mío, mi dinero, es mejor que me maten». Esa escena caótica fue el punto culminante de la tragedia de esta familia, y ese fue también el momento en que la justicia divina cayó. Los agentes de policía irrumpieron por todos lados. Una voz firme resonó: «Todos quietos». La policía. El grito firme de la policía fue como un rayo que golpeó a las 4 personas en la cafetería, dejándolas inmóviles. De Manuel, el estafador, seguía, aferrado a la bolsa de dinero, con el rostro pálido. Intentó huir por la puerta trasera, pero 2 agentes de policía se abalanzaron sobre él. Le retorcieron los brazos a la espalda. El clic de las esposas en sus muñecas sonó seco y frío. Doña Carmen seguía tendida en el suelo, con tierra pegada a su viejo y raído abrigo marrón. Levantó la vista, con el rostro aturdido, sin comprender lo que estaba pasando. Vio a los hombres uniformados irrumpir. Creyó que eran mafiosos que venían a robarle el dinero, así que gritó pidiendo ayuda: «Oficiales, sálvenme. Me están robando el dinero de mi jubilación». Un agente de policía se acercó con severidad, la ayudó a levantarse y le pidió que se calmara. Le informó que estaban llevando a cabo una operación para detener a un grupo de estafadores de alta tecnología y que de Manuel era el cabecilla al que habían estado siguiendo durante mucho tiempo. En ese momento, Laura y Ana estaban acurrucadas en un rincón, con el rostro pálido. Las 2 hermanas, que hacía un momento habían sido agresivas al intentar robar el dinero de su madre, ahora temblaban como hojas. Laura intentó escabullirse, pero una agente de policía la detuvo, pidiéndoles a ambas que se quedaran para interrogarlas por sospecha de alteración del orden público y relación con las pruebas del caso. Estaba sentada en mi coche, aparcado a cierta distancia, observando todos los acontecimientos a través de los cristales tintados. Tía Lola, sentada a mi lado,
Asintió levemente, satisfecha. Dijo que la justicia, aunque lenta, siempre llega, y que los codiciosos finalmente tienen que pagar el precio. Vi a la policía presentar la bolsa de viaje que contenía el dinero y el oro en el acto. Doña Carmen, al ver que le pegaban la etiqueta a su bolsa de dinero, se abalanzó para intentar quitársela. Lloró y suplicó, diciendo que era el dinero de su sudor y sus lágrimas, que no podían llevárselo. El agente de policía le explicó claramente que era una prueba del caso y que debía ser llevada a la comisaría para ser contada y verificar su origen. Una vez aclarado el asunto, las autoridades se lo devolverían a su legítimo propietario. Sin embargo, debido a las declaraciones engañosas de Manuel en el momento de su arresto, él la acusó falsamente de pedirle que ocultara bienes obtenidos ilegalmente. Por lo que doña Carmen también fue invitada a la comisaría para prestar declaración. Todo el grupo fue llevado a un vehículo especial. Doña Carmen apenas podía caminar y tuvo que ser ayudada. Laura y Ana, por su parte, iban con la cabeza gacha, cubriéndose el rostro para evitar las cámaras de los curiosos que observaban. Esperé a que el coche de policía se perdiera de vista antes de pedirle al chofer que arrancara. No seguí directamente al coche. Preparar mi aparición en la comisaría como la salvadora, alguien que realmente tenía el poder de la vida y la muerte. De camino, llamé a Sergio. El teléfono sonó durante un rato antes de que respondiera, con voz adormilada y cansada. Le informé brevemente que su madre y sus 2 hermanas habían sido detenidas en la comisaría por su relación con un caso de estafa y alteración del orden público. Le dije que fuera de inmediato para sacarlas bajo fianza y que yo iría después con mi abogado. Al otro lado de la línea, Sergio guardó silencio, aturdido durante unos segundos, y luego preguntó con urgencia. No le di muchas explicaciones, colgué abruptamente. Quería que Sergio experimentara la sensación de extrema confusión y miedo al no tenerme a su lado para encargarme de todo. El castigo por su debilidad era que se enfrentara solo a la tormenta. El ambiente en la sala de guardia de la comisaría era asfixiante y tenso. Doña Carmen estaba acurrucada en un largo banco de madera, con las lágrimas corriendo por su rostro. Acababa de sufrir un shock demasiado grande, desde ser estafada y que su hija le robara dinero hasta ser traída aquí como una criminal. En el otro rincón de la sala, Laura y Ana estaban siendo interrogadas por separado. Los gritos de las 2 hermanas resonaban, haciendo que todos negaran con la cabeza, con resignación. Laura culpó a Ana de incitarla a robar el dinero de su madre. Ana, por su parte, gritó que Laura había sido quien planeó todo. Ana solo la había seguido para observar. Las 2 hijas, que normalmente eran elegantes y sofisticadas, ahora se revelaban como cobardes y egoístas, dispuestas a traicionarse la una a la otra para escapar del castigo. Sergio llegó con aspecto desaliñado, sin la camisa metida y con unas chanclas que no combinaban. Al ver a su madre y a sus hermanas en una situación tan lamentable, solo pudo quedarse aturdido, con las manos temblorosas, sin saber qué hacer. Tímidamente, preguntó al oficial si podía pedir que su madre regresara a casa, pero cuando le dijeron que el caso estaba en proceso de investigación, retrocedió asustado, sin atreverse a decir una palabra más. Justo en ese momento entré yo, acompañada por un abogado personal de tía Lola. Ambos vestían impecablemente, con un aire de confianza y dignidad. Mi aparición fue como una ráfaga de aire frío, haciendo que todos en la sala levantaran la vista. Doña Carmen, al verme, se agarró a mí como un náufrago a una tabla. Se abalanzó, intentando agarrarme la mano, pero yo retrocedí ligeramente. Manteniendo la distancia, lloró a sollozos diciendo: «María, sálvame, soy inocente, me han estafado». La miré con calma, sin rastro de compasión.
Me volví para hablar con el oficial a cargo, presenté a mi abogado y solicité la libertad bajo fianza para doña Carmen por motivos de salud y edad. Le expliqué que doña Carmen era solo una víctima manipulada psicológicamente por delincuentes. Ese dinero era su patrimonio legítimo. Gracias a la intervención del abogado y las pruebas que proporcioné, incluido el audio de la llamada fraudulenta que había grabado previamente, el procedimiento de libertad bajo fianza para doña Carmen se llevó a cabo sin problemas. Sin embargo, en cuanto a Laura y Ana, me negué rotundamente a intervenir. Sergio me tiró tímidamente de la manga y me susurró que salvara a sus dos hermanas. Dijo que, después de todo, eran familia y que era una lástima dejarlas pasar la noche allí. Le aparté la mano con brusquedad, respondiendo con firmeza, lo suficientemente alto como para que toda la sala escuchara. Le dije que el comportamiento de Laura y Ana era de alteración del orden público y que había indicios de malversación de fondos, por lo que las autoridades policiales debían educarlas y disuadir. Solo soy responsable de mí, suegra, los demás, que son mayores de edad y legalmente responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos. Ayudé a doña Carmen a subir al coche. Ella se volvió para mirar a sus dos hijas, que gritaban y lloraban en la sala de detención, con una mirada de dolor pero impotencia. Sabía que en ese momento el poder estaba en mis manos y que lo que yo decía era ley. Justo al salir de la comisaría, doña Carmen se tambaleó y se desmayó. Esta vez se desmayó de verdad, no fingiendo como de costumbre. El shock emocional fue demasiado grande, sumado a la noche sin dormir, y la falta de comida la dejó exhausta. Con calma, llamé a un taxi y la llevé directamente al hospital de urgencias, no a casa. Quería que se despertara en un lugar blanco, con olor a desinfectante, para que tuviera tiempo de calmarse y reflexionar sobre lo sucedido. Esta noche sería larga, pero mañana otra terrible verdad la esperaba. El hospital, temprano por la mañana, era ruidoso y concurrido. Doña Carmen yacía en la cama, con una vía intravenosa conectada a su brazo demacrado. Había recuperado el conocimiento, pero permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el techo. Pero sus manos temblaban tanto que se cortó un dedo y la sangre corría a chorros sin que se molestara en vendarse. Entré en la habitación del hospital con una nueva carpeta de documentos en la mano. No traía gachas ni leche. Les traía la medicina más amarga para curar definitivamente la enfermedad de la ilusión. Al verme entrar, Sergio se levantó rápidamente para ceder su asiento. Doña Carmen también giró ligeramente la cabeza con una mirada de miedo y expectación. Esperaba que yo dijera que el dinero se había recuperado y que todo había sido una pesadilla. Acerqué otra silla y me senté frente a ella. Puse la carpeta de documentos sobre la mesa y les informé con calma. Les dije que el 1.000.000 de euros y los 100 gramos de oro estaban retenidos por la policía como prueba del caso, debido a la complejidad de la red de blanqueo de dinero que lideraba de Manuel. Podría pasar de 6 meses a un año, o incluso más, antes de que pudieran completar el procedimiento para recuperar los bienes. Eso sin contar el caso de que si demostrara que el flujo de dinero estaba relacionado con otras transacciones ilegales, podría ser confiscado y pasar a formar parte de los fondos públicos. Doña Carmen, al escuchar esto, se quedó sin fuerzas. La última esperanza de sus ahorros de jubilación se desvaneció. Pero no me detuve ahí. Saqué un documento, con el sello rojo del banco. Hay algo más importante que necesito informarles, a usted y a Sergio,
dije con voz fría. Este es un aviso de embargo del banco enviado a la dirección de nuestra casa esta mañana. La casa en la que vive ha sido hipotecada para obtener un préstamo comercial hace 3 años. La persona que figura como prestataria es Laura, y usted firmó como avalista con la casa como garantía. Doña Carmen saltó como un resorte, con los ojos desorbitados. Gritó: «No puede ser. Nunca firmé ningún documento de hipoteca de la casa». Recordó las veces que Laura le había traído documentos para que los firmara. Ella le había mentido diciendo que eran documentos de confirmación de soltería o documentos de seguro. Confiando en su hija y con la vista cansada y reacia a leer, había firmado esos documentos en blanco, sin saber que había vendido la casa de sus antepasados. Laura no había pagado los intereses del banco durante 6 meses. La deuda total de capital e intereses de penalización asciende habitualmente a 300.000 euros. El banco había emitido un ultimátum. Si en los próximos 3 días no se pagaba la totalidad de la deuda, procederían con la venta forzosa de los bienes y la incautación de la casa. Sergio cogió el aviso y leyó una y otra vez la frase incautación de la casa. Su rostro se puso lívido. Se arrodilló al pie de la cama del hospital, abrazó las piernas de su madre y lloró como un niño. Doña Carmen ya no tenía fuerzas para llorar. Me miró a mí y luego a Sergio. Toda su vida de cálculos y ahorros, para acabar sin nada por culpa de la propia hija a la que más había querido. Laura y Ana habían sido puestas en libertad de la comisaría. Aunque solo se les impuso una multa administrativa, habían apagado sus teléfonos y habían desaparecido por miedo a enfrentarse a esta enorme deuda. Sergio se volvió hacia mí, inclinando la cabeza repetidamente. Me suplicó que salvara la casa. Dijo que era el lugar donde adoraban a sus antepasados, donde habían nacido y crecido. Si perdían la casa, ¿a dónde irían él y su madre? ¿Cómo podrían vivir con la gente hablando? Miré a Sergio y luego a doña Carmen, que temblaba en la cama del hospital. Había llegado el momento de la decisión. No, era un hada que concedía deseos gratis. Era una inversora y solo invertía cuando tenía la victoria asegurada. Puedo salvar esta casa, dije lentamente, palabra por palabra, con claridad. Pero no hago caridad. Tengo mis condiciones. La habitación del hospital se quedó en silencio, solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Doña Carmen y Sergio contuvieron la respiración, esperando mis condiciones. Para ellos, en ese momento, yo era el único salvavidas en medio de la tormenta. Saqué de mi bolso un contrato ya redactado por el abogado. Se lo entregué a Sergio para que lo leyera, pero sus ojos y manos temblaban tanto que no pudo leerlo, así que tuve que resumir el contenido principal. Primero, comencé. Yo me encargaré de pagar la totalidad de la deuda de 300.000 euros al Comen, banco, para recuperar la escritura de la propiedad. Pero la escritura, una vez recuperada, deberá ser transferida de inmediato a mi nombre. El único propietario de esa casa seré yo, María Sánchez. Doña Carmen, al escuchar que perdía la propiedad de la casa, se sobresaltó, intentó protestar, pero se tragó las palabras. Sabía que no tenía derecho a negociar. Segundo, continué, con voz más firme. Una vez que la casa esté a mi nombre, permitiré que la madre y Sergio sigan viviendo allí. Firmaremos un contrato de alquiler a largo plazo, con un precio de alquiler de 0 euros. Sin embargo, este contrato tiene cláusulas vinculantes que deben cumplirse. Pasé a la página de las condiciones del contrato y las leí en voz alta y clara. Los inquilinos deben mantener la limpieza, no pueden reparar ni modificar la estructura de la casa sin autorización. Especialmente, está absolutamente prohibido que cualquier otra persona viva con ellos, incluidos sus hijos o parientes, sin el consentimiento por escrito del propietario. En concreto, Laura y Ana tienen la entrada prohibida.
Si se incumple alguna cláusula, tengo derecho a rescindir unilateralmente el contrato y desalojar a los inquilinos de la casa de inmediato sin previo aviso. Todos los gastos de agua, electricidad, comida, la madre y Sergio deben hacerse cargo de ellos. No les proporcionaré ni un euro más. Doña Carmen, al escuchar las condiciones, volvió a llorar. De ser una dueña de casa poderosa, ahora se había convertido en una inquilina en su propia casa, además de tener que soportar la supervisión de la nuera a la que una vez despreció. Pero ¿qué otra opción tenía? Si no aceptaba, el banco la echaría a la calle, sin hogar, a su edad avanzada. Sergio miró a su madre con ojos suplicantes. Sabía que esta era la única salida. Tomó el bolígrafo y con manos temblorosas firmó como testigo e inquilino. Luego le entregó el bolígrafo a doña Carmen. Doña Carmen tomó el bolígrafo. Su mano anciana y arrugada temblaba incontrolablemente. Me miró por última vez, con una mirada compleja mezclada con miedo y arrepentimiento tardío. Firmó su nombre con una caligrafía torpe pero firme, marcando el fin de un reinado autocrático en esta familia. Recogí el contrato, revisé cuidadosamente las firmas y lo guardé en mi maletín. Me levanté y me ajusté la blusa. Los trámites de traspaso y pago de la deuda los gestionaré hoy mismo. La madre puede descansar para recuperar fuerzas. Esta tarde, Sergio volverá a casa para limpiar a fondo las habitaciones de Laura, Ana, empaquetar sus pertenencias y enviarlas fuera. A partir de mañana, esa casa funcionará según mis nuevas reglas. Salí de la habitación del hospital, dejando atrás a dos personas con la cabeza gacha y resignadas. No sentía regocijo, pero sí un alivio. La justicia había sido servida. Había recuperado lo que me pertenecía. Y lo que es más importante, había restablecido el orden en mi vida. La Navidad de ese año llegó antes de lo habitual. El ambiente festivo llenaba las calles de Madrid con sus adornos y el aroma de los dulces. En la conocida casa de 3 plantas, todo había cambiado por completo, desde la decoración hasta el ambiente hogareño. La mañana del día de Navidad estaba sentada en el salón, en el sofá de terciopelo nuevo que acababa de comprar. Llevaba un elegante vestido de seda amarillo, con una taza de té de jazmín fragante en la mano, disfrutando tranquilamente el sabor de la temporada. Sobre la mesa, una bandeja de dulces navideños, abundante y cuidadosamente arreglada. Desde la cocina, el tintineo de los utensilios de cocina resonaba rítmicamente. Doña Carmen estaba afanada preparando el altar para los ancestros. Llevaba ropa limpia, el cabello recogido, sin el aire altivo de antes. Trabajaba con esmero y cuidado, temerosa de disgustar a la dueña de la casa. Sergio, por su parte, estaba en el patio barriendo las hojas caídas y regando las macetas de plantas que yo acababa de comprar. Desde que firmaron el contrato de alquiler, doña Carmen y Sergio habían cambiado por completo su carácter. Se volvieron más sensatos, más ahorrativos y, sobre todo, me tenían mucho miedo. Sergio había conseguido un trabajo como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. El salario no era alto, pero era suficiente para cubrir los gastos de comida y servicios básicos de su madre y de él. Doña Carmen se quedaba en casa, se encargaba de la comida y la limpieza y ya no se atrevía a participar en grupos de ocio caros. Abrí mi iPad y llamé a mis padres por videollamada. Mis padres estaban en Dubái, disfrutando de un lujoso viaje de vacaciones que les había regalado el mes anterior. Ver a mis padres sonreír radiantes, haciendo check-in en lugares famosos, me llenó el corazón de calidez.
Mis padres me desearon un feliz año nuevo, salud, belleza y éxito. Aquí es precioso, hija. Muchas gracias, hija, dijo mi padre con voz alegre. Sonreí feliz. Preocupen por nada. Ya les he transferido más dinero a la tarjeta. Justo cuando estaba charlando alegremente, se oyó un ruido en la entrada. Miré por la cámara de vigilancia y vi a Laura y Ana asomándose por la puerta. Las dos hermanas vestían algo más decentemente de lo habitual y llevaban una cesta de frutas navideñas. Seguramente venían a felicitarme por Navidad para tener una excusa para quedarse a comer y pedir un aguinaldo. Doña Carmen, en la cocina, al escuchar la voz de sus hijas, estuvo a punto de salir corriendo a abrir la puerta por costumbre, pero al verme sentada tranquilamente bebiendo té, con la mirada fija en la puerta, se detuvo de inmediato. Recordó la cláusula de prohibido el paso del contrato. Doña Carmen me miró dubitativa y preguntó, tímidamente: «María, Laura y Ana han venido a felicitar por Navidad». Dejé la taza de té, con voz suave pero firme. «Madre, ya conoce las reglas. No se recibe a invitados no deseados. Hoy es el primer día del año. Quiero que la casa esté en paz y limpia. Salga y dígales a las hermanas que se vayan. No quiero tener que llamar a la seguridad del barrio para que las echen». Doña Carmen inclinó la cabeza, suspiró y salió resignada hacia la puerta. A través de la rendija de la puerta de hierro, les dijo algo a sus dos hijas. Vi a Laura y Ana fruncir el ceño, decir algunas maldiciones y luego, con enfado, darse la vuelta y marcharse. Entendieron que la mina de oro de antes se había cerrado para siempre y que ahora tenían que valerse por sí mismas para pagar sus deudas. Doña Carmen regresó a casa, con el rostro triste pero sin atreverse a quejarse. Volvió a la cocina a llevar la ofrenda al altar. Miré el humo de incienso que se elevaba y sentí una extraña paz en mi corazón. No había elegido la venganza cruel. Solo les había devuelto al lugar que les correspondía. Había recuperado mi respeto, mi libertad y mi poder para protegerme. Tomé un sorbo de té. El dulzor se extendió por mi garganta. Este era el sabor de la victoria, el sabor de una nueva vida que yo misma controlaba. Soy María, y soy la reina de mi propio reino. La historia de la nuera sumisa había terminado, dando paso al viaje de una mujer fuerte y resiliente.